Pues marzo, estamos todavía en el mes de marzo, un mes en cuyo día 21, pero en 1806, nació, y nos lo decía así desde la poesía infantil, apenas aprendida en el kinder quizá, que allá en la sierra de Ixtlán, celosa como ninguna, mecióse la humilde cuna de aquel glorioso titán. Así eran las primeras líneas que en la infancia que fue mía, se recreaba, se fijaba en la mente de los niños la figura del gran mexicano Benito Juárez García. Benito Juárez entonces en nuestra niñez pintado con los tintes, con los aguafuertes de una leyenda, un pastorcito huérfano, monolingüe, un indígena que hablaba algo de zapoteco, descalzo, huérfano, que tenía que cuidar un hato, un pequeño número de ovejas, de las cuales se le pierde una, y entre los castigos de su tío Bernardino, creo que se llamaba, que le tiraba de las orejas con cierta rudeza y lo castigaba, pues prefirió huir. Bien, pues ese que va primero a la casa de los Salanueva y luego va a un seminario y tiene un gran trato y conoce las entrañas de la iglesia, del poder eclesiástico, que por aquellos entonces, estamos hablando del siglo XIX mexicano, tenían una gran sujeción sobre un pueblo analfabeta, sobre un pueblo muy ignorante, al que amenazaban con las llamas eternas del infierno, con perder el alma, con la excomunión, con perderse para siempre entre llamas, entre los demonios. Y entonces, pues ese pueblo vivía muy sometidísimo a ese poder eclesiástico. De allí, don Benito Juárez, de aprender desde luego latín, desde luego aprender buenas lenguas, de aprender jurisprudencia y de aprender, decide mejor ser abogado y emprender una carrera que lo va a llevar casi involuntariamente a la arena política. A lo largo de su vida, don Benito Juárez tuvo roce, trato, amistad, trabó gran conocimiento con hombres de su generación más inteligentes, más instruidos, más vividos, mejor formados que él, que lo nutrían con sus ideas. Y él era capaz de sopesar, de meditar. Algunos autores hay que lo llaman el imperturbable Juárez, siempre en la severidad, siempre en la seriedad, en la serenidad, y siempre apto y siempre propicio al diálogo, propicio a la escucha. ¿Quién sabía de dónde podía allegarse conocimiento, tal sabiduría? Porque es imposible abarcarlo todo, ni siquiera una mente tan privilegiada como la suya podría lograrlo. Gobernador de Oaxaca, diputado, y siempre buscando la mejoría del país y dándose cuenta de que ese turbulento, ese azaroso, terrible siglo XIX mexicano ponía en riesgo a la patria. Claro, con la guerra contra los norteamericanos y la pérdida de gran parte del territorio, con la intromisión del imperio francés en nuestro medio, trayéndonos un príncipe austriaco por mediación de mexicanos que fueron a solicitar a cortes europeas y obtuvieron que viniera Maximiliano de Habsburgo, que traían ejércitos tenidos por entonces por los mejores del mundo, bien armado, disciplinado, bien abastecido, municionado, instruido, disciplinado para combatir contra mexicanos desarrapados, prácticamente inermes ante el invasor. Y Benito Juárez mantenía la dignidad de una república y discutía y hacía prevalecer la ley sobre todo, y ese es el mérito mayor de Benito Juárez García, la ley, la profundidad de la ley, manejar la ley debidamente, imponerse, someterse al imperio de la ley y tratar de hacer este pueblo, y ahí están las leyes, las de reforma, leyes de cultos, la separación del Estado y de la Iglesia, que cada poder tuviera su esfera bien delimitada sin entrometerse en la otra. Por eso el matrimonio civil, por eso los panteones civiles, porque antes todo estaba también en manos de la Iglesia. Y el matrimonio solamente tenía valor si era santificado en los altares de la fe católica. Benito Juárez y su grupo hacen las leyes de reforma, desamortizan las enormes propiedades de la Iglesia, que se había negado incluso a cooperar para sufragar los gastos de la guerra contra los Estados Unidos. La Iglesia ensordeció, se hizo disimulada, no ayudó, no apoyó a la República y se perdió aquella guerra. Hubiera sido difícil también ganarla. Benito Juárez, mientras tanto, mantenía
este país y buscaba la cohesión, aún contra gobernadores como Vidaurri en Nuevo León, que le negó el apoyo y le negaban. Y andaba en aquella carreta que se ha hecho célebre, que se ha hecho casi mítica. Allí residía la República. Y desde allí logró que grandes generales como Porfirio Díaz, como Zaragoza y otros muchos más lograran derrotar al invasor y restaurar la República. Pero de Benito Juárez García se trata. Los mexicanos, en forma casi unánime, le hemos rendido homenaje. En 1972 el presidente Luis Echeverría determinó que se decretara el año de Juárez. Se cumplía un siglo de su desaparición. Hace poco, en el 2006, cuando se cumplía el bicentenario de su nacimiento, se hizo una gran edición de las obras de Jorge L. Tamayo y los facsimilares de Justo Sierra. La obra en derredor de don Benito Juárez García es vastísima. No alcanzarían muchos años para poder revisar documentos como lo hizo Pedro Santacilia, su yerno, y tantas personas y tantos presidentes como López Mateos, como Díaz Ordaz, que se han preocupado por mantener enhiesta, firme, la figura de don Benito Juárez. Reyes Ra, su servidor, le dice hasta la próxima. Bien, pues estábamos comentando con ustedes sobre otros dos circunstancias interesantes, y una de ellas es que las nuevas condiciones del país, y por nuevas quiero decir la presencia militar constante de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Navales en la vigilancia del orden público, sustituyendo a las fuerzas policíacas, no tiene una ley que la sustente, que la respalde y que le dé viabilidad, y por eso hay tantos conflictos. Dicen los militares, que piden y piden que les den un marco jurídico. Y también, por la otra parte, todo esto implicaría la reconstrucción de todo un concepto nacional que permitiera una nueva legislación en materia de seguridad nacional. Porque muchas cosas se hacen invocando la seguridad nacional, otras se hacen invocando la seguridad pública, otras, casi las menos, pensando en la razón de Estado, y otras dicen pensando en un Estado que no tiene la razón. Entonces, ¿cómo ve usted esto, diputado? Yo diría primero, a ver, estamos por cumplir 100 años de nuestra Constitución y el artículo 29 no se había reglamentado. Me parece a mí que este es un tema importante, porque establecemos con precisión el procedimiento. Si bien es cierto, establece la intervención de los diversos órganos, de los diversos poderes, pero no se establecían ni tiempos ni momentos en los cuales se tenía que actuar. Hoy los establecemos en esta ley reglamentaria. Desde luego que hay circunstancias de hecho que se van presentando, como la que mencionas, del tema de seguridad nacional. Yo pongo un ejemplo muy concreto en mi tierra. Yo soy de Chihuahua. Ciudad Juárez es una ciudad que fue estigmatizada a nivel mundial como la ciudad más violenta del país. Tuvimos cerca de 15,000 elementos entre Policía Federal, entre Ejército, Policías Estatales, tratando de combatir la inseguridad. Hoy tenemos 0 elementos del Ejército, 0 elementos de la Policía Federal, salvo lo normal, y tenemos seguridad en Chihuahua. ¿Qué significa esto? Que tenemos que ir abonándole al fortalecimiento de las policías estatales, que tenemos que ir abonándole al fortalecimiento de las facultades locales, y tenemos que irle abonando, desde luego, a la solución de los problemas, insisto, desde lo local. Yo soy un partidario de eso. Yo fui diputado local en Chihuahua cuando los balazos estaban un día así, otro también y otro también, del 2010 al 2013, presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Y creo que es importante que abordemos ese tema a la brevedad, en la definición que vaya a darse por los diversos grupos parlamentarios, pero sí a la brevedad, insisto, para fortalecer posibilidades locales, para poder mantener un orden institucional y poder garantizar que el Ejército cumpla la facultad constitucional que tiene, que es defender la soberanía. De las calles también. ¿Mande? Hay que retirar el Ejército de las exactamente, calles. entonces creo yo que esto es importante, y el poder establecer esta reglamentación, Rafa, nos da esa posibilidad de darle claridad a los mexicanos sobre un tema que es importante. Bien decía el diputado Triana, no estamos tocando la Constitución, estamos reglamentando algo que, insisto, a 100 años casi de aniversario de nuestra Constitución, no hemos tocado, como se ha tocado ya y como tenemos leyes reglamentarias para el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad, que se establece el procedimiento preciso para poder revisar por parte de la Corte este tema. Y yo creo que eso son parte de las bondades. Yo decía en la comisión, se genera un círculo virtuoso que permite
que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, que tenemos la representación de los ciudadanos, podamos intervenir de una manera amplia en un plazo perentorio de 48 horas para poder atender el tema y que pueda intervenir la Corte y los organismos como la ONU y los organismos internacionales. Creo que esas son las bondades y por eso el Grupo Parlamentario del PRI sigue a favor de este proyecto, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, diputado. A ver, teníamos Bueno, por me aquí... doy cuenta que mis compañeros van a favor de esta ley. Yo voy en contra, como lo va mi fracción Movimiento Ciudadano. Quisiera dar las razones. No voy a hacer aspavientos ni a señalar a nadie con dedo flamígero como el ala radical de esta Cámara de Diputados, pero sí compartirles a ustedes y a los televidentes una reflexión. La Cámara de Diputados es un órgano jurídico, es un órgano político. Jurídicamente debo decir que la ley no está mal, es perfectible ciertamente, pero creo que reglamentar un artículo 29 ya hacía falta y podría apoyarse esta iniciativa. Sin embargo, políticamente, en Movimiento Ciudadano consideramos que no es el momento de dar este aval al Poder Ejecutivo. La actual Administración Federal, y no voy a decir nombres por no contaminar esta plática con aspavientos, el gobierno federal no se ha lucido por el respeto de los derechos fundamentales del hombre, ni por la promoción de la seguridad de los mexicanos. El esfuerzo que se hizo en otras épocas no ha tenido seguimiento, de tal manera que en este momento hay en México estados fallidos, como Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, estados bajo un régimen de terror, como Veracruz, es un régimen de terror. Los mexicanos vivimos con miedo. En estos lugares que mencioné hay una doble tributación, la gente tiene que pagar sus impuestos al gobierno y también su dinero al crimen organizado. Su piso. Y hay cierta protección, encubrimiento, no es cierto, hay un notorio encubrimiento a los delincuentes, hay una impunidad generalizada, de tal manera que por mejor que estuviese esta ley, por más apegada que estuviese a las técnicas legislativas, sentimos que debemos llamar la atención al Ejecutivo para que corrija, para que enmiende, para que empiece a aplicar la ley y castigar a los responsables de tanto crimen y de tanta corrupción. Ahora ya el destino nos dio nombres a través de esta revelación de los Panama Papers, pues ojalá y actúe. Entonces sí, ya el Ejecutivo podrá ganarse la confianza de nosotros y podremos apoyar en este mismo tipo de medidas. De tal manera que en suma, la ley está bien, jurídicamente no hay problema, pero políticamente vamos en contra porque no confiamos en el Ejecutivo Federal, así de fácil. Muy bien, muchas gracias, diputada. Usted tenía Bueno, pues primero celebro escuchar, Macedonio, que ves en la ley una ley favorable, una reglamentación positiva, bien hecha, y no esos fantasmas que de repente se han estado pronunciando mediáticamente de cosas que no son reales. Empezando porque uno de los derechos que no se suspenden es precisamente los derechos políticos. Y entonces esta fundamentación que se ha dado en los medios es absurda, carece de fundamento. Entonces, bueno, otra cosa que yo quería comentar y que responde también un poco a lo que decías, Macedonio, y para hacerlo como más coloquial, veo esta reglamentación un poco como los seguros que tenemos de auto. Tenemos una reglamentación que no queremos usar. Si no queremos tener a un México en una situación en donde se requiera suspender garantías. Definitivamente ese no es el México por el que estamos luchando, ninguno de los que estamos aquí. Y creo que nadie en plata pura debería luchar por algo así. Sin embargo, los seguros los adquirimos justamente para que en caso de necesidad se pueda responder y no haya toda esa situación de mayor hundimiento de la persona, del patrimonio familiar, de todas estas cosas. Entonces lo traduzco a la reglamentación, justamente no queremos utilizarla, pero en un dado caso necesitamos tenerla para que no empecemos a dar bandazos de ciego y no responder de manera urgente, clara y con certeza jurídica, que esa es una de las cosas que más se pelea en nuestra nación. Nuestra legislación tiene que darnos certeza jurídica en la actuación de cada una de las autoridades, y esto es lo que esta iniciativa nos proporciona a los mexicanos. Por eso me parece que es una buena noticia, perfectible siempre, y coincido contigo, Macedonio, perfectible siempre, pero necesitamos empezar y no podemos esperar porque justamente del 57, 1857, del 17, para acá han pasado muchos momentos, ha habido muchas circunstancias que nos exigen que, por un lado, al Ejecutivo, pero a todos los poderes,
Hoy en la mañana se presentaba la encuesta del INE a los jóvenes durante la elección del año pasado. Los jóvenes creen en los partidos políticos solo en un 5%. O sea, tenemos una deuda en todos los poderes, tenemos un problema ahí, pero sí necesitamos actuar para adelante. Entonces, por un lado, sí hay que llamar la atención a todos aquellos que no están dando el ancho y también hay que responder con certeza a los ciudadanos. Ahora, hay una historia, y perdón que les cuente una anécdota, pero puede servir para entender esto de la reglamentación de la Constitución del 29. Todos ustedes recuerdan el terremoto en la Ciudad de México en el año 85. Los terremotos, a diferencia de los huracanes, no tienen nombre, tienen fecha. Bueno, pues este terremoto, el paso siguiente, el paso obligado, el terremoto fue a las 7:19 de la mañana, lo lógico hubiera sido que a las 8 de la mañana ya se hubiera decretado el estado de excepción. ¿Por qué no se hizo? Yo sí sé por qué no se hizo. Yo trabajaba con el presidente de la Madrid. Y entonces él dijo, no voy a sacar el ejército a la calle para agravar la tensión, porque quien ande buscando a su familia no se puede enfrentar a la destrucción y al toque de queda. Quien ande buscando a sus heridos o a sus muertos necesita tiempo. Y si el gobierno hubiera aplicado la Constitución, entonces no habría habido espacio para eso que tanto llevamos tanto tiempo celebrando y festejando, que fue la llamada solidaridad social. Entonces, en cambio, construimos una plaza de la solidaridad en vez de hacer la plaza del toque de queda. Es una pequeña historia, ¿no? Que a lo mejor le sirve a alguien para entender por qué el presidente actuó así y no actuó de otra manera. Pero permíteme, la historia registra de la Madrid como un presidente débil que no actuó a tiempo ni de manera suficiente. Bueno, eso porque la historia no la escribió él. Si lo hubiera escrito él. No, escribe la sociedad. No, perdón, la sociedad se traga lo que le dan, que es muy diferente. Tocayo, yo soy chilango y tengo claro que el gobierno en esa ocasión se vio rebasado por la acción ciudadana. Claro, porque quisiera referirme obviamente, a la falacia que se construye de quienes están oponiendo a la ley reglamentaria. El silogismo que están construyendo es, no queremos darle la bala a Peña Nieto, la ley técnicamente y jurídicamente nos parece acertada, luego entonces vamos a votar en contra. Me parece que es una falacia. Lo que tenemos que pensar, siempre tenemos que aspirar a proteger la vida, a proteger a la población, como no lo hizo de la Madrid en aquel momento, por cierto. Y si queremos proteger a la población, necesitamos instrumentos de participación del Estado, es decir, pues que proponga el Ejecutivo, pero el Congreso revise los motivos, los datos, la pertinencia, la temporalidad, las condiciones específicas, qué derechos o garantías pueden suspenderse o restringirse parcialmente algunos y informar, como ya se mencionó, a las instancias internacionales y también pasar por el filtro de la Suprema Corte de Justicia. Eso es lo que se está proponiendo y eso es lo que creo que hay que defender. El cálculo político, porque hay elecciones en junio, entonces no queremos vernos avalando, me parece mal construido, porque no es un cheque en blanco al Ejecutivo, al contrario, es darle un mensaje, decirle, no puedes, como se dio el mensaje, la población del 85, Peña Nieto, Ejecutivo, no puedes, por eso se necesita la participación de los demás poderes y que esto sea una decisión de Estado informada, desde luego, a toda la población, informada y con participación de los actores que tienen que conocer del tema, internacionales, nacionales y desde luego a la población. Ese es el silogismo que debemos de construir y para eso está el Congreso, no para andar calculando cuándo me conviene apoyar algo porque va a afectar electoralmente o no. Tenemos que pensar en la población y así los tenemos. Cuando la Constitución no habla ni de periodos electorales, sino de gravedad de circunstancias. Vamos a terminar este bloque y seguimos en el siguiente, en donde ya podremos tener las conclusiones de cada uno de ustedes en los siguientes 12 largos y fructíferos minutos que nos quedan de programa. Ahorita regresamos.